horas va a ser un anuncio en vivo, sin preguntas de los medios aquí presentes. Muy bien, ya está Hugo Machiavelli, ya está Martín Tetaz. Sigo con la pregunta de la editorial. Alberto, ¿perdió el olfato? Pero la información de último momento sobre el contenido tiene que ver con sugerencias que le hicieron a Alberto sobre cómo comunica el tema de el COVID, y yo digo también la palabra cuarentena, ¿no, Guadalupe? ¿Cuál es esa información de último momento? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mira, por primera vez hubo psicólogos y psiquiatras en la reunión del cuerpo médico que asesora al presidente en Olivos, o sea que eso es un dato relevante. Están tomando en cuenta ya las preocupaciones que hay con respecto a la salud mental, finalmente, y le dijeron concretamente que hable de metas concretas y horizontes temporales, que dé un punto en donde se termina y que no hable más de cuarentena. Él ya empezó a rechazar el tema cuarentena, al decir, no, bueno, ya cuarentena ya se terminó, porque la realidad es que la cuarentena ya se terminó de hecho. Está bien, Guada, pero es como que, con todo el respeto, Sí. yo creo que la sugerencia de comunicación que le hacen al presidente es buena. El problema es el presidente a veces, porque dice... le dijeron, no hable más de cuarentena. Entonces, él se pregunta, ¿de qué cuarentena me hablan? Y pronuncia la palabra cuarentena. Claro. Es que de alguna manera cuarentena hay y está instalado el concepto en la población. Y lo instaló de alguna manera él con la defensa y las argumentaciones defensas de las políticas que uno entiende como cuarentena. Ahora la vamos a seguir. Sí. Jero Mura, me avisás, ¿eh? Me avisás si tenés información porque me parece que hay movimientos ahí y quiero estar atento a eso, ¿sí? Aquí estaremos, Luis. Cualquier novedad les avisamos. Muy bien. Tengo más información con respecto a la reunión con gobernadores para contarte. Reunión con gobernadores. Sí. ¿Está en este momento la reunión si no es urgente, me la das dentro de un ratito. Bien. Bueno, de nuevo vamos. ¿Alberto perdió el olfato? No te asustes, Martín. Estoy hablando del olfato político. Cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, me consta, Alberto Fernández hacía lo imposible para llevar a su hijo al colegio, a Estanislao al colegio, casi todos los días. Y hacía lo imposible, y nos contaba a los periodistas, para detenerse a cargar nafta, primero en una determinada, después en cualquier estación de servicio. Hizo esa rutina, tenía esa rutina. Primero iba a una y después iba cambiando. Tenía también la costumbre de, cuando tuviese tiempo, de ponerse a hablar en la calle con alguien, con cualquiera que podía pelotear. Decía Alberto Fernández que esa era la fórmula infalible para no perder el olfato político. Claro. Para no caer, voy a agregar otro concepto, que en algún momento también utilizaron otros, en el síndrome del muro de Olivos. Perdón por el concepto psicoanalítico, el síndrome del muro de Olivos. Como vos sabés, bueno, yo estuve en Olivos varias veces, habrán estado. ¿Estuviste en Olivos? Sí. ¿Estuviste en Olivos, Martín? No. Hugo Machiavelli, buenas noches. ¿Estuviste en Olivos? No. Bueno, Guada, ¿estuviste en Olivos? Sí. Bueno, a ver, por ahí estoy describiéndolo mal, porque yo no soy muy preciso para describir, pero, a ver, la quinta presidencial de Olivos está rodeada de un muro. No sé si tiene una manzana, pero creo que 2 manzanas. Está rodeado de un muro. El presidente, los presidentes, cualquier presidente, se mueven dentro de un círculo pequeño en la Quinta de Olivos, que es un escritorio, una sala de reuniones, en las habitaciones del presidente y de su familia, de la primera dama. Todo eso, todo ese núcleo se encuentra por lo menos entre 200 y 300 metros de cualquier salida, que está obviamente rodeada por un muro. Bien, Alberto, cuando era jefe de gabinete, decía, cuanto más te encerrás en la Quinta de Olivos, cuanto menos salís a medir el humor social de la calle, más vas perdiendo el olfato político. El olfato político que cualquier líder necesita para gobernar un país. Es una metáfora, porque tampoco vas a gobernar un país yendo a una esquina y hablando está bueno moverse. Él nos está moviendo por el COVID, por la pandemia, y de alguna manera está encerrado, me parece a mí. De hecho, varias veces discutió esta idea con Kirchner.
Y yo recuerdo que el actual presidente, cuando le renunció en la cara a la presidenta, porque la Argentina, viste, de vez en cuando tenés que acordarte las cosas más obvias. Alberto Fernández le renunció en la cara a Cristina Fernández. Le dijo, renuncio por esto, por esto y por esto. Y uno de los argumentos que no estaban escritos en la renuncia era, Cristina, vos estás lejos del sentido común, de la realidad, estás perdiendo el olfato político. Se lo enrostró. Le enrostró el mismo síndrome que estaría sufriendo para mí ahora. El consabido síndrome del Muro de Olivos. Al mismo tiempo, para Néstor Kirchner, cuando empezaron a gobernar, viste que Alberto Fernández dice, sí, yo tengo el déjà vu, bueno, con Néstor. Cuando empezaron a gobernar, Kirchner vivía cada día como si fuera una elección. Lo primero que hacía para levantarse era, después de los resúmenes de prensa, leía un track diario de encuestas, ver cómo estaba la imagen del gobierno, Entonces, lo primero que hacía Kirchner al levantarse era mirar encuestas. Y lo último que hacía, antes de acortarse, ¿sabés qué era? Mirar encuestas también. Entonces, Kirchner decía que entre las encuestas que él miraba y la percepción in situ del humor social que fatigaba a Alberto, era como su cable a tierra, iba a ser difícil para el kirchnerismo perder una elección. Después, en 2009, la perdieron por otra circunstancia, ¿no? Larga. Bueno, no está divorciado de esto que estoy diciendo. Lo perdieron, entre otras cosas, por el conflicto con el campo, la cosa de amigo-enemigo. Y ya Alberto Fernández, yo recuerdo también, y además está publicado en muchos libros, entre otros uno de mis libros, creo que es Él y Ella. Alberto Fernández le decía, le dijo una vez a Néstor Kirchner, che, esos que están a la vera de la ruta no son, no es la oligarquía ganadera, ¿te acordás con el conflicto con el campo? Y estaban tirados, lo cuenta siempre, estaban tirados en un sillón, en la jefatura de gabinete, en la Quinta de Olivos, así medio dormidos los dos, y Néstor decía, no son la oligarquía ganadera, ¿y quiénes son? Mirale las manos, son productores del campo. Entonces ahí empezaron a tener una dificultad con la percepción de la realidad. Lo pregunto, ¿está sufriendo ahora el síndrome del muro de la Quinta de Olivos que él sabía detectar a tiempo y muchas veces neutralizar? Alberto Fernández. A horas de un nuevo anuncio de extensión de la, cuarentena. Puedo decir cuarentena, ¿no? Cuarentena. Lo dijiste vos. Sí. Es imposible que no haya prestado atención a la señal de alerta que apareció en la encuesta de Sinopsis. Vos me dirás, es una encuesta. Sí, fíjate ahora las que vienen. Después de alcanzar y superar por momentos el pico del 75% de imagen positiva, estoy hablando de la misma encuesta, Alberto perdió casi 35 puntos porcentuales en poco más de 2 meses. Y por cuestiones que aparecen en esta encuesta, lean la encuesta cualitativa de Sinopsis, y en otras respuestas cuantitativas de diferentes consultoras. Una es quizá la más clara de todas. Hay un estado de sospecha de parte de la sociedad respecto de la subordinación política del presidente a la vicepresidenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estado de sospecha. Dice, che, ¿quién manda? Es decir, los argentinos que terminaban votando al Frente para la Victoria, el 48%, que ganó la elección en primera vuelta. Más allá del núcleo duro de Cristina, que permanece fiel a Cristina, lo hicieron pensando en que Fernández podría contenerla. Y con el biribiri, que lo vendieron bien, y una parte de la sociedad lo compró, con el biribiri de que, no, ella ya está retirada, se está ocupando de su hija. No, el que va a gobernar es Alberto. Bueno, toda esa sociedad forma parte del 30% de los desencantados con Alberto hoy. Y para colmo, existe la percepción, a mi entender correcta, de que muchas de las cosas que hace Cristina, para no decir todas, las hace para beneficiarse de manera personal. Y de espaldas a la mayoría de una sociedad que sigue en cuarentena, y con un hartazgo cada vez más creciente. Y como si esto fuera poco, las posiciones y las declaraciones públicas del presidente, cuando vos las lees todas juntas y acumulás, generan desconfianza, incertidumbre y hasta miedo. Por ejemplo, ni sus amigos más amigos,
los que formarían parte del albertismo, se explican con qué necesidad Alberto dijo cosas que parecen muy difíciles de asimilar después. Como por ejemplo, extraño a Hugo Chávez. Oh. Porque cuando vos dices extraño a una persona, la pones en el lugar de, no solamente un referente político, la pones en un lugar, ¿viste? Extraño, no sé, a Evita, a Hugo Chávez. Es un modelo. Claro. Adjetivos desmesurados e incomprensibles para Gildo Infran, el gobernador de uno de los feudos de la Argentina con más pobreza, más atraso, menos democracia. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Más pobreza, más atraso, menos democracia. Un feudo. Las loas para Hugo Moyano. ¿Quién le pedía tanto? Hugo Moyano, más allá de que te guste o no, es el dirigente social con peor imagen de la Argentina, junto a Luis de Lía, y cuyos métodos de conducción orillan todo el tiempo, le pegan el palo al delito, el autoritarismo, la prepotencia disfrazada del derecho de los trabajadores. ¿Era necesario? Y luego las declaraciones que apuntan a dejar tranquila o evitar todo el tiempo el enojo de Cristina. Desde la fallida maniobra para expropiar Vicentín, hoy falleció Santiago Nardelli, ¿no? Sí, Sergio. Sí, Sergio, Nardelli. perdón. Sergio Nardelli, uno de los accionistas principales de Vicentín. No tenemos tiempo para analizar el tema, pero seguramente alguno de nuestros colegas lo hará. Hasta los ataques desenfocados contra Horacio Rodríguez Larreta, porque son desenfocados. Desde las descalificaciones con nombre y apellido a fiscales y jueces de la Nación del presidente, como Carlos Stornelli y Julián Ercolini, con nombre y apellido. ¿Para qué nombrarlos con nombre y apellido? Con el peso que tiene su investidura. Hasta la moratoria con nombre y apellido a favor de Cristóbal López, que se puede llegar a constituir en el fraude impositivo más importante de la historia reciente. Después, Hugo, te voy a pedir si tenés información sobre la jornada del juicio oral. Sí, te cuento. Que involucra a Oil Combustibles. Y como si esto fuera poco, ahora el presidente parece enojado con los argentinos que no soportan más la cuarentena. Es más, dice, se pregunta en entrevistas públicas, ¿de qué cuarentena me hablan? Bueno, a ver, yo no quiero poner más leña al fuego, pero es probable que la cuarentena estricta no se haya cumplido a rajatabla en la Argentina. Cualquiera lo puede aceptar. Es posible que a casi 150 días de su inicio se haya relajado en distintos puntos del país. Obvio. Pero decir que no hay más cuarentena es contradecir, primero, el decreto de necesidad de urgencia que prohíbe a los familiares y amigos juntarse en las casas a compartir. Y que lo emitió el gobierno hace, ¿cuánto? ¿15 días? Muy poquito, sí. Bueno, eso es un decreto de cuarentena. Ese decreto impone una cuarentena. Es ignorar que el transporte público, la gran herramienta de flujo de personas, no funciona. A ver, no funciona a pleno ni con normalidad. No funciona, ¿no?, el transporte público. No, de hecho los subtes muy poco, solamente Poco. 3% de la población que normalmente viaja en subte lo está haciendo. Bueno, mira, Con la poca solo gente. en la ciudad de Buenos Aires, con esto hay un poco de lío porque son datos que no pueden usar los organismos públicos, pero solo en la ciudad de Buenos Aires, vieron que hay un mapa de calor, ¿no?, que lo generan los teléfonos móviles, ¿sabías, no? Que Sí. las empresas tienen ese mapa de calor. Es un mapa, vos te vas no sé dónde, a La Plata, porque sos de La Plata, te va y dice, ahí va Martín Tetaz con el teléfono, se fue a La Plata. ¿Cuánto Martín Tetaz hay? Bueno, eso hace un mapa de calor. Ese mapa de calor de los teléfonos móviles indica que la circulación en la ciudad de Buenos Aires es la mitad de los días normales antes de que se instalara la pandemia, 50%. Entonces, cuarentena hay, no es estricta, pero cuarentena hay. Es una cuarentena en la Argentina. Y después está la vida real, la brutal caída de la economía. Hoy va a hablar de desempleo, Martín Tetaz. La pérdida de puestos de trabajo. El descontrolado crecimiento de los casos de inseguridad. La sospecha de que el aumento de la cantidad y la violencia, la crueldad en los casos de inseguridad están creciendo. Y hay una sospecha que ya es obvia. Uno de los problemas de la inseguridad, como percepción, tiene como principal motivo la descoordinación entre la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Entonces, ¿vos cómo creés que se puede sentir? A ver, ¿querés decirnos que los porteños somos cancheros, que el runner, que el golf, que el tenis? Imagínate cómo se puede sentir
una mamá del conurbano que está viendo a ver si puede hacer una changuita, ella o su compañero, cuando entiende y se pregunta, che, ¿por qué tenemos nosotros que soportar o que pagar con menos seguridad, y yo diría más víctimas, una mezquina interna de poder? ¿Puede ser que una interesada especulación electoral para presentar a Bernie como el candidato de la derecha, a ver si pueden tomar todo en la provincia de Buenos Aires, por izquierda Kicillof y por derecha Bernie, justifique semejante descoordinación? Y como si esto fuera poco, inundan la agenda pública los caprichos de Cristina. El intento de reforma judicial con los abogados que ella misma y de Cristóbal López a la cabeza, Carlos Beraldi y Leonel Nanian, impulsan. La embestida contra el procurador Eduardo Casal, liderada por gente como Oscar Parrilli y Rodolfo Tailade. Con todo el respeto del mundo, no es una imputación, un delito, no tienen ni pies ni cabeza, son muy precarios. El topetazo contra la Corte Suprema, disfrazado de necesidad de mejorar el sistema judicial. Porque una cosa es no querer pelearse con Cristina para no romper el frente de todos. Una cosa es no querer armar el albertismo, porque perdería una interna con la vice en casi todos los distritos del país. Pero otra cosa es perder el olfato político. El olfato político, el apoyo popular que hace un par de meses